Ahora vamos a evaluar 3 envases para ramen y en primer lugar vamos a revisar el desarrollo de dichos envases a nivel geométrico en este libro que contiene casi todos los desarrollos para envases, no solamente para comida, sino para otro tipo de productos. Este libro contiene muchos patrones y se llama Designer's Book of Patterns. Por tanto, buscamos este primer desarrollo, el cual se refiere a este dibujo que estamos observando y que en realidad entra dentro de un rectángulo. Podemos observar en el desarrollo que hay poco desperdicio de material. Ahora vamos a buscar este desarrollo, dónde lo venden y vamos a evaluarlo. Bueno, este es nuestro primer envase que compramos con un proveedor que se llama Superquise, que está enfrente de la alberca olímpica, y así es como se ve nuestro desarrollo desarmado, también con la decoración, como es. Y vamos a hacernos una idea de cuáles serían las posibles deficiencias que podría tener, y lo que aquí observo analizándolo es que este pegamento que contiene puede ser muy contaminante, digamos eso en el contexto de ciclo de vida del producto, pero también me puedo imaginar que podría tener escurrimientos y que no nos podría aislar de líquidos calientes o de un contenido caliente. En la evaluación de ciclo de vida del producto le daremos un 7 porque utiliza mucho pegamento en la unión y tiene decorado offset. No está completamente decorado, pero podría ser menos. Ahora vamos a evaluar este primer envase en el contexto de usuario-vendedor, tomando en cuenta que las acciones son sostener y servir. Y en primer lugar, la acción de sostener es fácil y vamos a darle definitivamente un 10 porque la zona de agarre es pequeña, es aproximadamente de 7 centímetros y es muy cómodo sostener. Sin embargo, a la hora de servir, como podemos observar, se nos dificulta que el alimento, colocarlo correctamente en el contenedor debido a estas pestañas que nos sirven también de tapa. Es un poco difícil, incluso aunque las hagamos a un lado, vemos que la boca es pequeña para servir y que tenemos escurrimientos, pensando que estamos hablando de un producto como el ramen que contiene bastante líquido. Por tanto, vamos a agregar de calificación 6. Ahora vamos a llevar a cabo la evaluación en el contexto de usuario comensal. Y las acciones son las siguientes: sostener, transportar, aislar de líquidos calientes, evitar escurrimientos, acceder al producto, beber el líquido sobrante y, por último, conservar el producto un rato más. Y en primer lugar, la acción de sostener, vamos a darle un 10 porque vemos que es fácil sostenerlo, ya lo vimos en la evaluación anterior, y transportar vamos a darle un 8 porque si bien es fácil sostenerlo, a la hora de transportarlo también se involucra la parte de aislar de líquidos calientes y el producto, el envase, no aísla al 100% de líquidos calientes, así que aislar de líquidos calientes le damos un 6, aunque esta confección que tiene el envase, hay incluso una parte que gracias a los dobleces hace que tenga una doble pared. Con respecto a la parte de evitar escurrimientos, tiene 9 porque se evitan al 100% escurrimientos, incluso más tarde el envase no se humedeció ni se deformó su estructura. En la parte de acceder al producto, vamos a darle un 7 porque si bien es fácil acceder al producto, a la hora de comerlo no es tan fácil porque pensando que es ramen, debemos acercarlo mucho a la cara y nuevamente estas pestañas tapa interfieren con esta acción. Y en la parte de beber el líquido, un 2 porque no se puede beber el líquido sobrante y es un hábito que se lleva a cabo cuando las personas comen una sopa de este tipo. Ahora, en el último punto, en la parte de conservar por un rato más el alimento, vamos a darle un 9 porque las tapas sirven muy bien para llevar el alimento incluso a casa, volverlo a recalentar. Ahora vamos a realizar la evaluación con el segundo envase. Este envase lo encontré en una tienda que se llama Mayorista Maxi Oriental, que está adentro de la central de abastos
de Iztapalapa. Nuevamente podemos observar cómo es el desarrollo y vemos que en esta ocasión es muy parecido al anterior, pero es en forma de cruceta, así que tendría desperdicio de material. Y la manera en cómo está ensamblado es con pegamento en las orillas, así que antes de evaluarlo, lo que yo me imagino es que puede tener escurrimiento en esa parte de las orillas, además de llevar mucho pegamento, y no sé qué tanto los líquidos calientes hagan que en un momento dado ese pegamento se pueda mezclar en algún grado con el contenido. En la evaluación del ciclo de vida del producto vamos a asignar la calificación de 2 porque la cartulina sulfatada tiene offset al 100% y utiliza más pegamento que el anterior, además de tener desperdicio de material, que si bien utiliza la misma cantidad de material que el anterior, ese material que utiliza puede servir para una doble pared a diferencia de este. Y recordemos que esa doble pared nos sirvió para tener un cierto nivel de aislamiento de líquidos calientes. Ahora vamos a analizar este segundo envase de igual manera en el contexto de usuario vendedor y las acciones son sostener y servir. En esta ocasión vamos a asignar la calificación de 3 porque al no tener esa doble pared que tenía el envase anterior, se dificulta sostenerlo a la hora de servir un líquido muy caliente. De igual manera se dificulta también servir el ramen y no tener escurrimientos de igual manera debido a estas pestañas que sirven también de tapa. Ahora vamos a llevar a cabo la evaluación en el contexto de usuario comensal y de la misma manera tenemos las acciones que vamos a evaluar y en primer lugar en sostener y transportar vamos a asignar la calificación de 3 porque como ya lo decíamos, el hecho de que no tenga una doble pared hace que no se pueda aislar de líquidos calientes y por tanto no transportar sin hacerte daño. Aquí entra por tanto también la evaluación de líquidos calientes. Después la parte de evitar escurrimientos, para mi sorpresa no hubo escurrimientos, aunque tuviera zonas que pudieran ser potencialmente áreas de escurrimiento por estar solo pegadas. En la parte de acceder al producto, beber el líquido y conservar el producto, vamos a asignarle la calificación de 7 a estas 3, igual que al anterior, porque tiene las mismas complicaciones. Se puede acceder al producto, pero no se puede acercar tanto a la cara por el tema de las pestañas. No se puede beber el producto, pero sí se puede conservar el producto gracias a la tapa. Sin embargo, al ser una estructura la cual en la mayor parte de las uniones utiliza pegamento, al tratar de conservar el producto, entonces comienza a tener pequeños escurrimientos. En la evaluación en el contexto de mercado, le voy a poner un 9 a esta caja porque es una caja negra, muy bonita, muy sobria, muy de acuerdo con la cultura japonesa, que es muy contundente y minimalista. Claro que aquí se tuvo que sacrificar esta parte de la doble pared que puede ayudar a aislar de líquidos calientes y tampoco se toma en cuenta el ciclo de vida del producto al agregar tintas en toda el área del desarrollo. Ahora vamos a realizar la evaluación del envase número 3 de Abarrotes Orientales adentro del mercado de San Juan en el centro. El desarrollo que encontré en el libro de patrones para envases fue este y es el más parecido. La diferencia es que el envase que voy a presentar no es de base cuadrada, sino que es de base circular. Es el envase que utilizan en Sushi Roll y en Sushito. Es el mismo envase, solo que en estos dos establecimientos no venden ramen. Entonces no se podía hacer la evaluación con las características de ese alimento que contiene mucho líquido. Solamente venden otro tipo de alimentos como arroz, alimentos que son más secos, pero este es el envase que utilizan. En ese sentido se puede evaluar el contexto de ciclo de vida del producto y el desarrollo del envase con respecto a la optimización de material, que como vemos lo optimiza más que los envases anteriores, pero con respecto al ciclo de vida del producto podemos ver que si bien la cartulina sulfatada puede recibir estos colores, se abusa de la decoración tanto en Sushito como en Sushi Roll y aquí podemos ver estas dos decoraciones. Por tanto vamos a asignar un 3 porque además también este envase se ensambla con pegamento y se
utiliza una máquina de calor para sellar sobre todo las uniones y la base. Es algo parecido a los envases, a estos pequeños vasitos para café que podemos encontrar en las máquinas vendedoras de café. Ahora vamos a realizar la evaluación en el contexto de usuario-vendedor con las acciones de sostener y servir. Bueno, en este caso vamos a asignar 8 porque no se puede sostener tan bien comparándolo con los dos primeros envases, porque al tener la base circular y al ser más ancho en la parte de arriba, dificulta abrir la mano para sostenerlo. Así que no es tan fácil. Y a la hora de servir es el envase con el que más se han tenido escurrimientos, debido a que no se puede manipular bien en la zona de agarre del cuerpo. Ahora vamos a evaluar el contexto de usuario comensal y en las acciones de sostener y transportar vamos a dar un 6 porque no lo pude transportar al 100% con una sola mano debido a esta base circular, a las dimensiones que tienen. Y en la parte de aislar de líquidos calientes, 6 también porque llega un momento en el que se siente mucho el calor del líquido. En cuanto a evitar escurrimientos, 9 porque no tiene escurrimientos cuando estamos accediendo al producto y se puede acceder mejor con respecto a los envases anteriores, aunque se tuvieron algunas dificultades también a la hora de acercarlo más hacia la cara para poder comer esta sopa. Se puede también conservar el producto porque tiene estas pestañas que sirven de tapa y no tuvo ningún escurrimiento al pasar el tiempo. Es el que está mejor sellado. En cuanto a la evaluación en el contexto de mercado, este envase de base circular, si bien tiene una mejor base de soporte en superficies planas y me agrada mucho esta forma circular, sin embargo, pienso que las aristas que podemos observar, sobre todo muy contundentes en el envase anterior, tienen más que ver con cómo visualizamos la cultura japonesa. Ahora, puse este ejemplo de sushi roll porque me gustaron más la combinación de estos dos colores que lo que presenta Sushito. Sin embargo, cuando la caja está cerrada, no creo que sea tan llamativa. Es por eso que la calificación es de 7. Hemos evaluado estos 3 envases que, como vemos, todos tienen el patrón de apilabilidad con el objetivo de poder ser almacenados. Después de esta evaluación que hemos llevado a cabo, hemos decidido que el envase mejor evaluado es el primer envase con el que comenzamos, porque es correcto que en el contexto de mercado es el envase que obtuvo una calificación menor debido al decorado y a la estructura que se observa a consecuencia del ensamble. Sin embargo, en cuanto al contexto de ciclo de vida del producto y de usuario comensal, fue el mejor evaluado. Por tanto, es el envase que desde estos contextos es mejor.